Por eso yo hace semanas vengo diciendo que los transportistas pueden ser los entes de cambio político en este país. Estamos esta mañana con Pablo Benza, periodista, y ya prácticamente es un analista político. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un gustazo. Bien, bien. Claro, siempre estamos contigo cada cierto tiempo para tratar de analizar un poquito más el panorama social y político, económico también. Hay muchos temas sobre la mesa, muchas cosas que han pasado. Esto muy al margen de las movilizaciones que se han presentado la semana pasada y esta, ¿no? Que creo que van a ir increciendo, que se van a hacer mucho más contundentes porque ya se está llegando a un nivel de hartazgo que creo yo va a seguir reduciendo la capacidad de maniobra del gobierno. Creo lo mismo, creo lo mismo. No creo que los transportistas paren acá. Y no les están dando nada como para que paren. Y ellos ya anunciaron que van a reformular su protesta y van a hacer un paro nacional indefinido. Ahora, viste que decía yo, y lo hemos conversado antes de entrar al aire, que yo no entiendo exactamente a quién está combatiendo el Congreso y el Ejecutivo, o sea, si al ciudadano o al delincuente, porque ahora dicen que la protesta de los transportistas está politizada. Y eso es lo que están utilizando como argumento para frenar justamente estas movilizaciones. Vamos primero con eso de la protesta politizada. Ya dicen que la protesta se ha politizado por los caviares, ¿no? Y por los partidos de izquierda, que es el típico Movadef, ¿no? Es lo que siempre sale cuando hay una protesta. Ya, claro, el Movadef sí tuvo infiltración en el magisterio, por ejemplo, eso está probado, ¿no? En ciertas zonas del magisterio. Pero es un poco idiota, en verdad, pensar que el Movadef esté infiltrado o que los partidos de izquierda están infiltrados en los transportistas. No hay símbolo mayor de liberalismo de nuestra economía, de los hijos de la Constitución del 93, no hay persona más de derecha en este país que un transportista, que es una persona autoempleada que sale todos los días a ganarse la vida en la calle y a competir en un mercado absolutamente abierto por el centavo en la combi. No hay persona más de derecha que el transportista, es una estupidez. Y lo otro, caviar. Ya, una cosa del caviar es que es de izquierda, ya dijimos que no es de izquierda. Otra cosa del caviar es que tiene plata. El transportista es una persona aburguesada. ¿Van a decir realmente que el transportista, el líder gremial del transporte, es una persona aburguesada que vive en Barranco, Miraflores, tomándose un café a las 11 de la mañana como hacen los pretendidos caviares? Es una estupidez, no tiene ningún sentido. Esa retórica no va a triunfar. No se asienta en ningún punto en la realidad. Lo otro es que para desvirtuar la demanda, que creo que es válida, porque es una demanda que nos toca absolutamente a todos. Quiero vivir, esa es la demanda. Exactamente eso, quiero vivir. Están señalando de que estas movilizaciones son de sectores informales. Esto va más allá de ser formal o informal, los va a tocar a todos. Parece que no entienden exactamente qué es lo que está sucediendo. Además, esta es una situación bastante dramática para miles, si no millones de familias en el Perú, ¿no? Y no se han enterado que el Perú es 75% informal y que el transporte es 3/4 partes de lo mismo, informal en su gran mayoría. Entonces, si protesta el transporte, claramente va a ser una demanda de sectores informales, porque así es como está estructurado el sector. Si el sector es informal, van a protestar los informales. Ok. Entonces yo también mostraba mi confusión respecto al tema de no entender exactamente qué está pasando con el gobierno y el Congreso cuando empiezan a argumentar este tipo de cosas para no cambiar nada. Y digo, tal vez, ¿no? Si, claro, al Congreso tal vez no deberíamos esperar mucho, pero del Ejecutivo, ¿no? Digo, la señora Boluarte tal vez pierde una oportunidad importante como para poder sostener cierto liderazgo, ¿no? Sobre una protesta que realmente sí le atañe a ella resolver, porque es la presidenta de este país y tiene que tomar decisiones en sectores claves, ¿no es cierto? Y yo te explicaba, como se lo explico al público, hay una teoría básica de la ciencia política que en situaciones de crisis el líder es el que toma la bandera y el que conduce, ¿no? a determinado grupo a la consumación de un objetivo, ¿no? Sí, Pasó, perdón, discúlpame durante, te lo decía, ¿no? Sí. Es muy, muy sencillo. A ver, cuando caen las Torres Gemelas, Bush era presidente y entonces él dice, bueno, nos han tocado como país, como nación, vamos a la guerra y lo mínimo que hace, obviamente, los estadounidenses es plegarse justamente a lo que él señala, o sea, hay un apoyo total. Entonces, cuando tú tienes un enemigo en común, como en este caso es el crimen, lo mínimo es coger justamente eso para tratar, ¿no? de mostrar tu liderazgo y ciertamente tratar de salir del hoyo en el que te encuentras. Así se llama la teoría del enemigo común, ¿no? La ha usado desde Bush en la guerra contra los talibanes, la ha usado Martín Vizcarra en la guerra contra el COVID, llamémosle, la ha usado
Hitler, que tuvo el enemigo común en los judíos. O sea, es un líder que encuentra un enemigo común frente al cual unir a la nación. ¿Y qué mayor enemigo común podríamos tener en este momento que las bandas de extorsionadores? Lo vimos en Ecuador. Ecuador reaccionó totalmente distinto. La otra vez conversaba con un amigo, caminábamos por acá y un carro desaceleró y tuvimos un poco de miedo, ¿no? Ya no se sabe qué va a pasar y lo que decíamos es ¿por qué tenemos miedo? Antes no teníamos miedo de esto. ¿Por qué tenemos miedo? En realidad tenemos miedo porque lo que se siente hoy es que no hay nadie a cargo, ¿ya? Porque mañana te matan y nadie se hace cargo. Y como nadie se hace cargo, tenemos miedo. Entonces, lo que tendría que ocurrir ahora es que hay un presidente que agarre una bandera y diga, yo combato, agarro esto, subo mi aprobación gracias a esto, hago que la gente se una en torno a mí y saco provecho político. Eso es normal, tendría que ocurrir. No digamos, ocurre. es lo natural, ¿no es cierto? Es lo natural. ¿Por qué no ocurre? Es la pregunta. Y la teoría que yo tengo a por qué no ocurre es, yo le pediría a la gente que se imagine esto como un castillo donde tienes al rey, y el rey es el Congreso, de las bancadas que dominan el Congreso, y el rey tiene a su hija atrapada en un cuarto en la torre, ¿no? En un cuarto en la torre donde tiene todo, le da todo, todos los lujos, se puede hacer todas las operaciones que quiera, puede ver sus novelas, puede tener relojes, vestidos, todos los lujos que quiera, pero en la torre. De la torre no sale, está atrapada en la torre. Y ella, que en este caso es Dina Boluarte, ha asumido tanto su papel de rehén del Congreso que ya no puede ver la realidad en otros términos. Ya ni siquiera ve lo que hay abajo de la torre, ni siquiera ve lo que hay afuera en la calle. Le dan algunos informes, reportes. En realidad Gustavo Adriancén es un poco el que genera articulación entre sectores, pero ella no. Exitosa. Dina Boluarte no sabe qué hacer. Entonces ella ha asumido tanto su papel de presidenta María Antonieta, no sé lo que está pasando afuera, y ya ni siquiera tiene capacidad de respuesta. Ya ella es solo rehén. Ella solamente se ha consolidado como yo voy a hacer todo lo posible para que el Congreso no me vaque y terminar mi mandato. Y cuando termine mi mandato me iré a mi casa diciendo he entregado el mando democráticamente, entre comillas, y me iré a asilar a una embajada o a llevar mis juicios, ¿no? Y voy a aprovechar todo lo que pueda el tiempo en esta prisión dorada que le han generado en Palacio, donde ella es rehén, nuevamente, no contradice al Congreso. ¿Por qué hablo del Congreso? Porque una de las demandas que se escucha de los transportistas es deroguen la ley 3218, que es la ley emblema del Congreso que beneficia a las organizaciones criminales. Otra demanda que se le escucha a los transportistas es censuren al ministro de Economía, algo que el Congreso, perdón, de Economía no, de Interior, que es algo que el Congreso no hace y que corresponde tanto Ejecutivo como Congreso. Entonces, ahí Dina en esa figura lo que ha elegido es, yo sigo siendo rehén del Congreso, hago lo que el Congreso me diga y voy a terminar mi mandato y punto. Y mientras voy a aprovechar los lujos que tengo acá en este cuarto de la torre. Punto. Es una figura retórica, pero, ¿no? bueno, o sea, yo no sé qué tanto se pueda sostener eso en el tiempo, ¿no? Eso es lo que hablábamos, ¿no? Que es teoría de la comunicación política 1.0. Eso es absolutamente insostenible, porque la calle, que es finalmente uno de los poderes que te genera legitimidad y te permite estar donde estás, entonces, te va a votar en algún momento. yo no sé en qué estarán sus asesores, tanto de prensa, de comunicación política, la verdad que no lo entiendo. Yo creo porque podrían haber estructurado una mejor estrategia para la presidencia, para la presidenta, que vaya más allá de buscarse enemigos comunes, porque se han sacado dos enemigos comunes. El ciudadano que está demandando, Exacto. porque los transportistas son ciudadanos y nos representan a todos, Exacto. ¿no? Y luego la prensa, los medios de comunicación. Viste que ahora nos están sacando el terrorismo de imagen, que eso es una estupidez absurda totalmente, fuera ojalá de toda realidad. Pero ¿no? por eso, Jesús, y digo esto con verdad mucha esperanza, por eso yo hace semanas vengo diciendo que los transportistas pueden ser los entes de cambio político en este país. Los transportistas pueden generar el cambio que no se ha estado generando hace años, en decir, nos vamos a traer abajo un gobierno que no tiene aprobación. Los transportistas tienen ese poder. ¿Qué otro gremio tiene hoy ese poder sino los transportistas? Los transportistas han aglomerado a comerciantes de los mercados de Puente Piedra, de la Lima moderna, de la Lima periférica. A los bodegueros. A los bodegueros, a los boticarios, etc. Entonces, los transportistas tienen ese poder hoy. Tienen que saber interpretar su momento histórico. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque la calle no va a sostener un gobierno que los pone contra la muerte. Eso es teoría política 1.0. ¿Por qué? El asesor debería mirar y decir esto. Debería decir, ya, la calle puede soportar lo que sea, pero lo que no soporta el ser humano es como un animal, en su parte más animal, que lo arrinconen contra una esquina y le digan te voy a matar. Eso no lo soporta ningún animal. Eso es una reacción absolutamente básica, esencial, de sobrevivencia. La calle no va a soportar que no la protejan. Es lo único quizás que no va a soportar. La calle puede soportar hasta el hambre, porque estamos acostumbrados a buscarnos el pan. Bueno, la gente en el Perú está acostumbrada a buscarse el pan por su propia cuenta, salir a buscárselo y ganárselo. El hambre lo tiene interiorizado, pero lo que no va a soportar es que le pongan una pistola en la cabeza y que lo maten. Después de mucho tiempo yo veo manifestaciones fuera del Congreso de la República.
Las he visto esta semana y me llamaron mucho la atención. Por eso yo también insisto en lo que tú señalas durante semanas, ¿no? Sí, sí. Que se le está reduciendo la capacidad de maniobra no solamente a Dina Boluarte, sino al Congreso de la República. Y si no empiezan a oír o a escuchar y a modificar o a lo que se están buscando, que es la derogatoria de una ley también contraria a lo que se busca, poco o nada les puede quedar. Y eso está mal, ¿no? O sea, nadie quisiera que el país pare, o sea... Nadie quisiera estar en esta situación, nadie quisiera saber que lo van a matar por tener una bodega. Que esto es armado. ¿Armado por qué? ¿Por quién? ¿Me dejo entender? Exitosa. Y un chiquito Jesús. A los transportistas que ven Exitosa, que yo sé que son muchos, Escúchame. que ven y escuchan, ¿no? Porque esto es audio y video, les diría, les haría el llamado a que sepan interpretar el momento histórico en el que están y puedan llegar a consensos entre distintos gremios, porque hoy lo único que falta para que caiga el gobierno es articulación entre los gremios de transportistas. Bueno, a ver, el paro está suspendido. Está suspendido. Creo que el 12, si no me equivoco, la próxima semana van a tomar decisiones, ¿no? Exacto. Gisela, ¿no? Todavía no hay una fecha exacta para reunirse entre transportistas y decirle al Congreso que ya basta, ¿no? De tanta beligerancia. Y beligerancia, además, a ver, el señor Montoya, ¿no? Almirante, o sea, la verdad, deja muy mal parado al Congreso, ¿no? Con esta posición tan altisonante, de llamar la atención a los transportistas. Cree que él está por encima de ellos y eso también le juega en contra, ¿no? Tú no puedes pechar un gremio si no sabes cuánto es el sueldo mínimo. O sea, todos los congresistas deberían tener un cuadro en su casa que diga el sueldo mínimo es 1.025 soles. Si no tienes esa noción de la realidad, no puedes salir a pechar a nadie. Entonces, si sales a pechar así, lo único que estás haciendo es desmedro de la aprobación del Congreso. Ahora, vuelvo a insistir, los transportistas tienen la oportunidad histórica de ponerse de acuerdo entre sectores formales e informales y después de lo que puedan lograr, después del acuerdo, van a tener más poder. Habría que graficar un poquito de qué se trata el gremio de transporte, sea formal o informal. Para empezar, las empresas, ¿no? que las conocemos, son empresas solamente de nombre. Sí, la gran mayoría. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque una empresa de transportes, y usted que nos ve, nos escucha, se constituye de diferentes maneras, ¿no? Bueno, tú puedes tener tu empresa, pero tú convocas a otros empresarios o pequeños empresarios que son dueños de estas unidades. Por eso digo que es lo ¿no? más de derecha del mundo. Ok. Y detrás de todo... Subcontrata. Y detrás de todo esto hay un Exitosa. tema político y social bastante interesante. En algún momento se lo llegué a comentar a quien fuera alcaldesa de Lima, Susana Villarán, cuando buscó formalizar el transporte cuando era candidata, ¿no? Le decía, ¿qué va a hacer con las combis? Van a desaparecer mañana, pero no pueden desaparecer mañana porque hay todo un tema social de los transportistas. ¿Por qué? Porque no se trata solamente no, es que nosotros vemos al chofer y al cobrador, pero, o sea, está el dueño del carro, el chofer, el cobrador y todas las familias que viven justamente de sus sueldos y además todo lo que hay alrededor del comercio, esto que se da dentro del transporte público, ¿no? El tema de las rutas, o sea, es una cosa Claro, para que la gente lo entienda. muy grande, ¿no? Para que la gente lo entienda, el sistema histórico que ha ocurrido es un empresario que tiene una ruta, la titularidad de la ruta, y lo que hace es alquilar espacios en esa ruta de distintos empresarios pequeños que lo que tienen es una combi. Y ese empresario pequeño que le alquila al empresario la ruta, a su vez alquila la combi a veces a transportistas que solo viven del alquiler de la combi. Mi papá era transportista. Tenía, si no mal no recuerdo, cuatro unidades de transporte, 4 cústers, justamente porque el gobierno de Fujimori había liberalizado la importación de vehículos extranjeros y él se dedicó a la importación. Dijo, bueno, ya no voy a traer más repuestos, voy a traer combis. ¿Ya? Y entonces también pues, contribuyó al desastre Y alquilaba algunas de ellas, me imagino. 3 de ellas, por lo menos. No las 4. Las tenía a su disposición, vivía justamente eso, era un empresario transportista. No, pero digo, eran suyas, pero no manejaba las 4. No, él no manejaba ninguna. No manejaba ninguna, se las Se alquilaba ganaba un chofer. Por eso voy. El empresario tiene una ruta, después alquila a alguien que tiene combis, ese que tiene combis se las alquila a choferes, y más o menos esa es la lógica del transporte. Entonces hay un montón de gente involucrada en una cadena de valor. Ahora, hay otras pequeñas empresas, los chinos, por ejemplo, que han empezado a formalizar. Entonces ya no alquilan la combi por ganancias, sino es te doy la combi o la cúster o el bus en este caso y tú, chofer, la trabajas y yo te pago un sueldo por trabajarla, un sueldo fijo, independientemente de si ganas X o Y. A ellos los están empezando a extorsionar también, pero igual sigue siendo un sistema absolutamente liberal, absolutamente de derecha. Hoy está protestando el Perú de derecha, que el Perú, yo creo, Jesús,
El Perú es mayoritariamente de derecha. Tú ves todas las encuestas, hasta la del IEP, y te sale 52, 54% de derecha, porque son gente acostumbrada a ganarse el pan por sí misma, a trabajar, a comerciar, a salir a vender. Entonces, hoy está protestando el Perú de derecha. Es estúpido decir que son partidos de izquierda. Es absolutamente vamos a estúpido. conversar más adelante con los amigos del IEP. Espero que te puedas quedar, porque tienen datos interesantes sobre la pérdida, ¿no?, que se produce con cada día de paro del sector transporte en este país. O sea, suman al Producto Bruto Interno, al crecimiento que estamos buscando. Repito, sean estos formales o informales, es una economía que sí sostiene a este país de alguna manera, y por eso es que es importante la movilización que se están dando. Y no es una movilización. Vamos con esto, ¿cuántas semanas ya? Casi 3. 3 por lo menos. 3 y nos vamos a una cuarta semana, y esto va a ir creciendo constantemente. Lo que no están viendo es la bola de nieve que se está formando, porque claro, antes tenías solamente a los transportistas formales. En la calle, ¿no es cierto? Sí. Fueron formales, informales. Ahora van a ir también los taxistas. Ahora los taxistas, Los mototaxistas, colectiveros. Los mototaxistas. Han parado, y a mí lo que más me sorprendió es que han parado los mercados de Puente Piedra. A eso voy. Los mercados de Puente Los Piedra. mercados de abasto. Huamantanga. Un día antes del paro último que se ha dado esta semana, fuimos a los mercados durante la noche y estaban vendiendo porque decían, bueno, vamos a parar porque necesitamos parar porque también nos vemos en esta situación de ser extorsionados. Y lo que necesitamos es llamar la atención. O sea, vendamos todo lo que se pueda y cerramos todo el día. Claro. O sea, ¿tú crees que para una familia que depende del comercio diario, o sea, exitosa, es una felicidad parar? O sea, Exactamente. Dicen acá, no, esto es organizado. Esto es, no van a poder acusar a los comerciantes del mercado de Huamantanga de ser los vagos que protestan por profesión. Es estúpido, me dejo entender, es absolutamente tonto. Ahora, ¿por qué protestan? Yo creo que podemos verlo también en estos términos, Jesús. Están atacando en la premisa básica del sistema que tiene el Perú. El Perú se ha asentado desde hace 30 años, desde la liberalización de las medidas liberales del gobierno de Fujimori, se ha asentado bajo la premisa de que el peruano puede salir adelante solo. Que si tú... No necesariamente es cierto, hay un montón de gente que lo intenta y no lo logra, pero que si tú trabajas, te esfuerzas, trabajas de sol a sol, te levantas temprano, trabajas hasta la caída de la noche, etcétera, puedes lograrlo. Esa es la premisa básica del sistema. El Estado no se mete contigo, no te da nada, no te ayuda en nada, pero tú puedes salir adelante. Ahora, pero se están metiendo con la premisa básica del sistema, perdón, porque hoy el pequeño emprendedor, comerciante, transportista que sale adelante solo, ya no puede salir adelante solo. Tiene que pagarle un impuesto a un extorsionador por trabajar. Entonces, en este sistema que están tratando... a ver, pero fuera que sea uno. No, te todos, caen pues. 2, te caen 3. 4 incluso, ¿no? Entonces, en este sistema ni siquiera la premisa básica se sostiene. Hoy, si tú te esfuerzas y tal, no puedes salir adelante porque tienes que pagarle 50 soles de tu diario, de tu jornal, al extorsionador. Y si no, te matan. Y no hay solución ante la muerte. Mira, solo en el paro que ha pasado, según yo tengo un reporte que he publicado Gestión, se perdieron 106 millones de soles de forma directa e indirecta. Se han perdido, por ejemplo, 10 millones en transporte urbano, o sea, generados por día, ¿no? Entiendo yo, según esto. Bodegas, 11 millones, porque también han cerrado bodegas, han perdido. Y mercados, 21 millones. O sea, si sumamos es una pérdida importante. Dicen que básicamente le estamos restando 9% del PBI diario de la ciudad de Lima. Y no estamos en una Exitosa. época de bonanza económica, Jesús, como para decir que esto no va a golpear. Ahí es donde tú tienes mayor expertise en el tema económico. Ahí sí me gustaría hablar un poquito más a profundidad, porque a propósito de estos, el gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, jacta de que estamos en una situación, digamos, óptima respecto a la economía, con una inflación, digamos, sostenida, que se ha ido reduciendo, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si él realmente está entendiendo lo que está pasando en el Perú, porque para empezar, el hecho de que tengamos una inflación en este momento controlada, no es mérito del gobierno, No. es mérito del Banco Central de Reserva, que Tal finalmente cual. es el que fija justamente este tipo de cosas, ¿no? La tasa de interés, o sea, las políticas económicas en ese sentido, ¿no? Exactamente. Él trata de destacar la inflación como algo positivo, pero en realidad es mérito del BCR de Julio Velarde y también de que ya a nivel global se está normalizando la inflación porque ya se asumió el golpe de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, después de una época global de altas tasas, los bancos centrales ya van normalizando, pero es el Banco Central. Lo que estamos en el Perú ahora es saliendo de la recesión hace por lo menos 6 o 7 meses.
esa salida de la recesión está siendo demasiado larga. Nosotros debemos haber rebotado mucho más fuerte. Y lo otro es, ¿cómo estamos saliendo de la recesión? Hemos salido de la recesión sobre todo por el efecto de la pesca. Estamos pescando muchísima más anchoveta que el 2023, que hubo un fenómeno del Niño muy fuerte y que no se abrieron las temporadas de pesca. Y la anchoveta se procesa en fábricas, entonces la manufactura también sale adelante. Pero es solamente eso. Ahora, eso es el primer trimestre de este año. Es el rebote del primer y segundo trimestre, ¿no?, de este año, en realidad. Entonces, ese es el efecto en el primer y segundo trimestre positivo, por eso tenemos números de crecimiento del PIB alentadores. Pero ¿qué pasa? Lo que se espera es que esa plata que generan las fábricas de anchoveta y las pesqueras se traduzca y chorrea al resto de la economía y empiece a hacer girar la rueda, junto con los retiros de AFP y CTS, que también era liquidez. Entonces vienes y con eso, plata de la pesca y plata de la liquidez, mueves el comercio. Eso estaba empezando a generarse, pero ¿quiénes están parando ahora? Los comerciantes. Entonces son días perdidos para comerciantes en un momento en que la rueda estaba recién empezando a girar para además, ellos. En un momento importante, porque estamos hablando ya del último trimestre del año, donde tú ya estás empezando a generar negocio para campaña. Y ahí no solamente es una campaña, estamos hablando de dos campañas importantes, la de cierre de año y la del inicio de año. O sea, tienes verano y escolar. Verano e inicio del año escolar, donde tienes que ya tener dinero para ir comprando mercadería que va a servirte para las próximas campañas. Sí. Porque esta ya la tienes como stock, ¿no es cierto? O sea, hoy los comerciantes deberían estar generando su liquidez para comprar lo que van a vender en la campaña de fin de año, que es Navidad y Año Nuevo. No lo están haciendo porque están parando. Entonces, ¿con qué liquidez van a comprar? Imagínate tú, ¿no? A ver, para hablar en términos de extorsión. O sea, si ahorita quieres tú empezar a hacer algún tipo de negocio, que mucha gente lo hace para fin de año, ¿no es cierto? Entonces empiezas a poner una tiendita en tu casa, pues, no lo puedes hacer porque te va a caer un desgraciado con una moto, con un arma y te va a decir, oye, de esto que tú estás poniendo me toca, no sé, 5 soles diarios, ¿pagas o mueres? Impuesto, ¿no? claro. Es la ley de la plata plomo. Sí, claro. ¿No? Y claro, y es un momento importante, tú lo traes a colación, yo no lo recordaba, pero estamos ya casi a cierre de año, al cierre de año las economías se mueven en función justamente a la compra y sobre todo comercio, ¿no? A la compra de bienes para poder ofertar, ¿no? Y mucha gente hace su año con el fin de año. O sea, mucha gente hace su liquidez del siguiente año y parcha su año anterior con la campaña de fin de año, que es donde la gente gasta, gratificaciones y tal, y la gente gasta. Si esa campaña de fin de año es un desastre este semestre, yo estoy apostando, Jesús, a que a Dina Boluarte la vacan este verano. Es mi apuesta. Sea así como apuesta al fútbol, apuesta a la política. Bueno, estoy apostando que la vacan a este verano. ¿Por qué? Porque claro, yo también me he puesto a pensar en esa situación y digo, pero ya, claro, o sea, Dina Boluarte sale del gobierno, ¿y quién queda? ¿No? Porque es la única razón en el Congreso. Esa es la única razón por la cual no la vacan, ¿no es cierto? O sea, sí. Porque es mejor un malo conocido que bueno por conocer. Además, faltando un año. Eso es lo que ha generado el equilibrio, ¿no es cierto? O sea, para elecciones, o sea, tendrías que, al menos en ese año, tratar de buscar las mejores opciones. A ti, Paolo, ¿qué te parece la estrategia del gobierno? O sea, a ver, muy al margen, por ejemplo, de los estados de emergencia que ya sabemos que no funcionan. O sea, a lo que voy, el hecho de la presencia de militares, de policías, el hecho de hacer controles de identidad, suprimir libertades, porque eso es lo que pasa con un estado de emergencia, se suprimen libertades. Pero además la propuesta, ¿no?, que envía el gobierno al Congreso sobre terrorismo urbano. Entonces, todo eso forma parte de una estrategia, pero yo tengo mi punto de vista, pero creo que sería bueno también conocer de parte tuya exactamente cómo han tomado el tema, ¿no? Una estrategia bastante inútil, ¿no? Los estados de emergencia ya sabemos que no funcionan porque nada que implique poner en un papel algo funciona. Es decir, tú puedes poner en un papel no quiero que haya más extorsiones y eso hacerlo ley, hacerlo constitución, hacerlo palabra divina, pero si no tienes la capacidad de ejecutarlo en la calle, no tiene ningún sentido. Entonces, yo sí decía, por ejemplo, si tú pones tanquetas militares en algunas esquinas donde se supone que son zonas rojas, recuperas control del territorio. Eso sí puede funcionar. El militar no tiene que ir a tener contacto con el bodeguero, no, pero está ahí parado con su fusil y los extorsionadores lo ven y por lo menos temen. Ya recuperas un poco el control del territorio. O sea, tú dices capacidad disuasiva. Disuasiva, exacto, simbólica. Eso por lo menos, pero lo que hemos visto es que han sacado los tanques y los militares el día que hubo protestas, no para combatir a la delincuencia, sino para combatir a los manifestantes. Es totalmente estúpido. A lo que voy es, esto concreto. El gobierno ha presentado, Jesús, ¿tú has visto que haya presentado alguna captura relevante de algún cabecilla de una banda de extorsionadores? No, absolutamente nada. Eso es, si tú estás combatiendo la delincuencia, después de 3 semanas,
tendrías que tener la capacidad de capturar uno. Captura uno. Ahora, esto es importante porque tienes a 100 agentes trabajando supuestamente en una unidad especializada que se llama Gorex. Tendría que tener en este momento algún tipo de resultado. Y con lo previo, porque ¿qué? No había cero inteligencia había antes de crimen organizado, tendría que haber algo, ¿no? Entonces tomas y uno, yo te digo uno, Claro. no que lo desarticules, uno, captura uno, sácalo con la cabeza agacha, sin polo o con polo a rayas, haz todo tu show, pero hazlo. Uno, no tienes. No puede ser, ¿me dejo entender? Si no tienes es que no tienes estrategia. Yo lo que he visto sobre la propuesta del gobierno, muy al margen de las acciones que hemos visto, es una propuesta de ley que solamente pretende tener un título sobre delitos que ya están tipificados. Exacto. O sea, lo conversamos la semana pasada. O sea, es una pérdida de tiempo total. O sea, tendríamos que tener otro tipo de acción, recuperación territorial, por ejemplo, que es lo que estamos buscando. Porque, claro, ¿qué pasa? Primero, recuperar el sentido de... el principio de autoridad, que lo ha perdido la policía. Cuando tú recuperas el principio de autoridad, automáticamente la gente se alinea contigo y se toman decisiones, que son justamente estas que estamos buscando, ¿no? Que es recuperar territorialidad. Porque ¿qué pasa con el crimen organizado? Lo primero que hacen es justamente eso, ganarle el espacio a la autoridad para ellos tener el pleno control, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, ha pasado en Venezuela, Sí. lo que ha pasado en Haití, que Haití es un protoestado que está tomado por el crimen organizado. Ahí ya no hay autoridad que valga, o sea, la única autoridad es el AMPA, o sea, el crimen, ¿no? Sí, hoy día los extorsionadores son como la SUNAT. Van y te cobran un impuesto. Te cobran un impuesto por existir, por estar, por poder trabajar. Y claro, yo decía, hacía este contraste, ¿no? O sea, que el gobierno sepa que si en algo le está ganando el crimen, es que el crimen está mejor organizado, porque tiene liderazgo y saben exactamente qué van a hacer y tienen economía también. Sí, pero es que hoy extorsión no califica como crimen organizado, ni siquiera. ¿No? Entonces estamos discutiendo, ahogándonos en discusiones semánticas de que esto es terrorismo. Yo considero que sí es terrorismo, estoy de acuerdo con que es terrorismo, pero nos vamos a ahogar en una discusión semántica de poner una tipificación a delitos que ya existen. ¿Para qué? Estamos hace semanas viendo si le ponemos terrorismo, le ponemos crimen sistematizado. ¿Para qué? Si lo pones tú en un papel no sirve de nada. Tienes que poder combatirlo. Entonces, ya, sí, yo estoy de acuerdo que es terrorismo, porque su función es generar terror para obtener Creo un que esta beneficio. semana tú estuviste debatiendo con Eneira Wilca, creo que me pareció interesante. Tengo mis bemoles con ella, pero el asunto es que sí me pareció interesante lo que ella decía. Tienes una unidad de lavado, una unidad especializada en lavado de activos. Sí, claro. Tendría que esa unidad empezar a trabajar sobre las economías informales, El o otro- sea... Hace y poco- además trabajar con los bancos de la mano para saber cuáles son las cuentas, cómo se mueven, o sea, empezar a inmovilizar esas cuentas, La ¿no? UIF de la SBS, ¿no? Identificar quiénes son, claro, porque claro, no va a aparecer el cabecilla, pero vas a tener toda una red a lo chibolín, ¿no? Sí, ¿y dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Lo que decía Indira tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hace poco se ha descubierto, por ejemplo, una red de lavado de dinero de, ¿cómo se llama esta que no era el Tren de Aragua? De una banda venezolana. Bueno, los gallegos. De los gallegos que tenían 13 empresas fachadas para lavar dinero y todas estaban en un edificio en la Encalada Surco. Todas tenían el mismo domicilio legal. Todas tenían cuentas en el sistema financiero. No lavan el dinero con lavadoras, con bateas, lo lavan en el sistema financiero. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser identificarlo? Si el extorsionador te da su cuenta de Interbank o te da su cuenta de Yape para que le deposites, habría que desarrollar un método para decir, sí, bueno, ese señor está recibiendo todos los días 5 soles por Yape de la misma persona. Podría ser un extorsionador, ¿no? 5 soles todos los días, el mismo monto, a la misma hora, todas las semanas. Podría ser un extorsionador. Vamos a ponerle un ojo, ¿no? Pero no se hace. ¿Por qué? Porque no hay estrategia. Porque... Otra de las estrategias que creo yo que son importantísimas es hacer, hablando de lavados, es un lavado de toda la policía. O sea, cada vez estamos más claros de que la policía tiene serios problemas de corrupción. Sí. No, Y que la policía esté infiltrada por la delincuencia, por el crimen organizado. la policía es corrupta, eso es una máxima, pero también hay que ponernos en el zapato del policía que dice, bueno, señor, o sea, yo disparo 2 balas y tengo que hacer un informe de las balas, voy a estar jodido con el fiscal 20 años, no va a poder ascender. Sus incentivos son para ser corrupto, ¿te das cuenta? Y de acuerdo, son corruptos. No está bien que sean corruptos, pero también hay que ponernos a pensar cómo hacemos incentivos para que el policía sea honesto. Yo creería que lo principal es crear grupos, ir separando gente honesta, buena, No, y ir poniéndolo en grupos específicos donde tengan incentivos para mantenerse honestos, ¿no? Para empezar, no tendrías tú que volver a traer a la policía a aquella gente que salió por haber cometido delitos, que es lo Sí, que está claro. pasando. O sea, se van al Poder Judicial y ahí también el Poder Judicial tiene que cambiar. O sea,
a ver, o sea, el problema de nuestro país realmente está en nuestras instituciones. Oye, Jesús, O sea, son instituciones que justamente están, en realidad, en lugar de estar preparadas para servir al ciudadano, están preparadas para servirse ellos mismos. sí, oye, y un tema que no se toca es que el primer cobrador de cupos de este país es el congresista. Hay 14 congresistas denunciados por cobrarle cupos, que es básicamente lo mismo, mocharle el sueldo a sus Y extorsionadores trabajadores. también, ¿ah? ¿Ah? Y porque también son Y extorsionadores. también son extorsionadores, porque si no le pagas Claro, lo que te hacen, hemos ¿no? escuchado llamadas telefónicas, ¿no? Llamadas telefónicas y tal. Entonces, el primer cobrador de cupo es el congresista. El primer legislador representante de una mafia que corresponde al crimen organizado es el congresista que representa hoy, el presidente del Congreso representa a los mineros ilegales de oro. ¿No? Mineros ilegales e informales, que es básicamente lo mismo. Entonces, lo que yo decía en el debate que tú decías con Indira es, bueno, hay mineros ilegales e informales que tienen presencia en el Congreso. ¿Por qué el Congreso legislaría distinto? ¿Me dejo entender? Entonces, estamos atrapados. Por eso a mí me hace todo el sentido del mundo, si bien todavía no tengo una posición formada al respecto, pero me hace todo el sentido del mundo que el transportista hoy diga, voy a demandar el cierre del Congreso y la caída de Dina Boluarte. Bueno, vamos a ver en todo caso cuáles son los movimientos que se hacen durante estos días. Me dice Gisela que podemos abrir las líneas telefónicas, ¿te parece? Para que el público también pueda participar, que creo que es lo importante, sobre todo en este tipo de conversaciones, ¿no? Que son bastante extensas, que creo yo son necesarias para poder ampliar nuestro panorama. 251-9422 y el 467-4499 son las líneas de Exitosa a esta hora de la mañana. Vamos a hablar en unos minutos más, ¿te parece? Sobre el tema de la pesca china, que también Sí. es algo que tú has Buenísimo. manejado. Yo lo tenía aquí en los temas y creo que es importante decirlo, ¿no? O sea, ya dejando de lado un poco el tema de la... Bueno, eso también es inseguridad, tendría que haber un mayor control territorial, o sea, yo no sé qué hacen nuevamente los barcos chinos, pero esto no es un tema de ahora, es un tema de siempre, este tema de las flotas negras que siempre Antes eran los coreanos. ingresan, ¿no? En el sur se llevaban, ¿sabes? Los moluscos estos, que no me acuerdo cómo se llamaban, entraban también a sacarse moluscos, o no me acuerdo cómo se llama, pero siempre hemos estado tratando estos temas. Ahora, yo lo que estoy viendo es que han incrementado Muchísimo. Ese la es el capacidad, problema. o Ese es sea, el antes problema. entraban 1, 2, Claro, 3 exacto. barcos. Ese es el problema. ¿no? Ese es el y verdadero se problema. retiraban, pero ahora ya están depredando totalmente, ¿no? Ahora son 300 barcos que entran con lo que les da la gana. Bien, y ahí hay una negativa de la Marina, ¿no? Del Ministerio de la Producción, no sé qué está pasando, pero lo comentamos en unos minutos más. Hola, buenos días, ¿cómo está? Su nombre, por favor, bienvenida a Buenos Exitosa. días, señor Jesús Verde. Saludo a María desde Breña. Señora María, ¿cómo está? Yo Buenos no días. sé por qué a su invitado le puede incomodar o que ellos digan que no queremos ese Congreso y a esa presidenta. Es el sentir de todos los peruanos, señores, no solamente por estadísticas, estamos totalmente cansados de lo que da la gana, señor. Todo el sentido de legalidad se ha perdido. Un tribunal constitucional que solamente repite lo que dice el Congreso. Realmente ya es una cuestión al hartazgo y, bueno, si llega algo más grave que el pueblo haga, señor, yo creo que al final no se quejen, disculpe la expresión, señor. Bien, muchas gracias, señora. Mira, a mí me parece absolutamente normal y natural que hoy los que protestan en la calle pidan el cierre del Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué vas a defender un sistema democrático que no te da lo esencial? En la teoría del Estado, en clase 1 de teoría del Estado de cualquier universidad, te dice, tú le das el monopolio de la fuerza a una entidad que es el Estado para que te defienda de los malos. Si eso no se cumple, ¿para qué existe el sistema Bueno, pero democrático? ahí también, a ver, sí, creo, yo también creo lo mismo que tú, o sea, pero de alguna manera... Pero como él es demócrata o sea, y sigue creyendo que exacto. eso puede funcionar y que es lo mejor, dice, bueno, todavía no creo que deberían cerrar el Congreso, pero me parece totalmente normal que la señora diga cierren el Congreso, me parece lo más normal y no podría criticarla. Pero yo digo, bueno, sigamos creyendo todavía en esta fantasía. Bueno, pero a ver, o sea, todo es adaptativo, me refiero a que o sea, nada es absoluto. Si fuera absoluto sería totalitario y a eso tampoco quisiéramos llegar. Entiendo yo que la democracia sí es un modelo importante que debemos sostener porque garantiza nuestras libertades, pero tampoco es que podamos irnos al otro extremo. Ahora, yo sí creo que la gente está cansada y esto lo estamos viendo constantemente, o sea, cansada de nuestras instituciones y del sistema. Hay gente que ya no aspira a continuar en un sistema democrático y está buscando, por ejemplo, a alguien que venga y dicte cosas. O sea, lo hemos visto, lo vemos todos los años cuando sale, por ejemplo, el Latinobarómetro, donde claramente hay un hartazgo de... Pero yo te pregunto, Jesús, ¿no te parece...? Justamente del modelo, ¿no? Pero ¿no te que parece tenemos. natural? ¿No te parece lo natural? Si no funciona, si la gente ve que le ponen una pistola en la cabeza y dice, este sistema no me defiende, ¿no te parece lo natural que diga... tráeme otro. De repente con el otro me protegen, de repente. A ver, otra llamada. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a Exitosa.
Aló, buenos días. ¿Cómo está, caballero? Sí, para comenzar el tema, mire señor, acá este país, me da pena mi país, ¿no? Sumido en la corrupción, sumido en la delincuencia, y esto no va a cambiar, no va a cambiar porque simplemente el sistema no lo quiere. Así de simple, las cosas hay que hablarlas. A mí el señor Nicolás Lucas, en realidad no sé, ha cambiado su forma de hablar. ¿Cómo va a decir pues que la Dina se colgó del taco de Castillo? Cuando al señor Castillo no lo defiendo, pero no lo han dejado trabajar la prensa televisiva, el Congreso, no lo ha dejado trabajar ni un segundo. Bueno. Entonces, ahora, ¿quiénes han entrado? Ha entrado la derecha, ha Bien. entrado, y mire cómo estamos. Bien, señor, muchas gracias. A ver, otra llamada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Aló, sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. Le habla José Campos. Mire, este gobierno es un gobierno de juguete, en serio, de verdad. Es un gobierno de juguete. Los congresistas nos tratan como le da la gana. Y el otro día, uno de los choferes del gremio de transportistas se lo dijo bien claro al señor Montoya, ¿no? Ustedes hacen solo leyes, legislan leyes para su conveniencia, nada más. A lo que el señor Montoya no tuvo mejor manera de responder, que le dijo: a mí no me amenacen, que no sé qué cosa. En serio, ellos hacen leyes para ellos nada más. O sea, ese es uno, dos, y lo que está haciendo el gobierno, lo que va a conseguir el gobierno es que el pueblo termine siendo tipo Fuente Ovejuna. O sea, ya cansado de todos, va a agarrar a los choros, a los ladrones. Y Bueno, eso está pasando, ¿ah? Sí, ya han habido situaciones en las que la gente ha tomado acción. Claro. Cansada justamente de los robos, las amenazas y las extorsiones, y no en regiones, sino aquí en Lima, para Claro. que más o menos lo tengamos claro. Claro, y lo de Montoya, yo no sé, las formas, el señor es militar y en la vida castrense él se grita y se habla así, ¿no? Y las formas no, pero voy al fondo. El señor no sabe ni cuánto gana una persona que gana sueldo mínimo y sale a pechar a la gente que le está reclamando porque le dejen vivir. Ese es el fondo. Mejor. Bien, muchas gracias. A propósito de lo que decía este oyente que acaba de llamar respecto a que el Congreso está haciendo leyes a su favor, eso es cierto. Oye. En los últimos años lo que ha hecho este Congreso es capturar instituciones. Lo último que ha salido esta semana, por ejemplo, es esto que le está modificando el Código Procesal Constitucional para que las leyes, o sea, para que, perdón, las demandas competenciales tengan una votación menor. Cuatro en vez de 5 votos. Porque son los 4 que ellos tienen asegurados. Y después también se blindan el Poder Judicial para que nadie pueda presentar un amparo contra ellos. Es la perversión de los valores esenciales de la democracia. Entonces, por eso tiene todo el sentido del mundo que nadie valore este sistema. Ok. Mejor no. A ver, hola, su nombre, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carmen Médico. La escuchamos. Sí, yo sí apoyo al paro porque ahorita, por ejemplo, puede ser mañana, pasado. Yo no voy a esperar que a mí me extorsionen, ¿no? Yo sí escucho que hay bastante extorsión por donde yo vivo, por el mercado donde yo vivo, ¿no? Y no vamos a esperar todavía que nos pase algo para salir a marchar. Yo apoyo totalmente al paro porque ese gobierno no hace nada con las personas que están sufriendo este tipo de cosas, ¿no? Ya. Perfecto. Sí. Bueno, la ciudadanía ha apoyado el paro, ¿ah? Sí. O sea, Yo personalmente, tú creo también, Sí. y todos los que estamos acá, apoyamos el paro. por supuesto, Porque no queremos que nos maten tampoco. A ver, es que en la línea real, a ver, tal vez no te estén sucediendo a ti, pero alguien de tu familia posiblemente sí. Sí. Y alguien de tu entorno también. Sí. O sea, tú vas a tu peluquería y te va a decir el peluquero que tiene problemas porque lo están extorsionando. Sí. Sí. Yo tengo un amigo que hace comercio sanitarios en las Malvinas. A un amigo suyo de las Malvinas lo acaban de matar. Dos grados de diferencia. Aquí al costado donde guardamos los carros, me decía el señor de seguridad que había visto cómo llegaban las motos a los negocios que están aquí al frente de la radio, que son todos dedicados, por ejemplo, a rubro de venta de aceites, llantas, y pasaban uno por uno un motociclista a recaudar diariamente lo que les estaban exigiendo. Claro. Entonces, claro, ¿no? o sea, si nosotros lo estamos viendo en esta dimensión tan mínima, imagínate lo que tendría que ver el gobierno, ¿no? Sí, Ahora, no. hay una cosa que, antes de seguir con la siguiente llamada, que a mí me parece interesante.
me decían, está protestando Lima. ¿Y por qué crees que no está protestando el país o las regiones? Porque hace rato ya les ha pasado. Para las regiones, esto ya es un tema básicamente normalizado, pero a eso no tendríamos que llegar, ¿no? En Trujillo ya la gente ha interiorizado la noción de que tiene que pagar un cupo. Y claro, yo creo que el Congreso está apostando a que en Lima va a pasar lo mismo, pero creo que es una apuesta que no va a resultar para ellos. Es decir, Trujillo es una situación muy particular, muy específica, muy puntual. Lima tiene 10 millones de habitantes, es imposible. O sea, yo apuesto a que no va a pasar eso. Bien, vamos a recibir más llamadas. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 251-9422-467-4499 son las líneas de Exitosa. Una última llamada para pasar antes de terminar al tema de los pesqueros chinos. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Lo escuchamos. Muy buenos días. Sí, escuchamos, señora. ¿Cómo está? Bienvenida. Ya. Muy buenos días. Mire, soy Marcela del Callao. Yo apoyo el paro sí o sí. Y gloria a Dios que la mayoría de los mercados también hemos apoyado. Yo también trabajo en un mercado y hemos parado por ver tantas maldades. ¿Cómo es posible que los policías no nos cuidan? No hay apoyo. Nada. La presidenta dice, sí, se le puede llamar presidenta a esta señora. Dice que los policías cuidan. Los policías están ahí siempre. Mentiras, señor. No hay nada, no hay ni un policía, no hay nada. Ahora, yo digo, señor, claro, ¿quién seré yo, no? Para yo opinar esto. Yo diría, si los policías quieren cuidar, quieren agarrar a los delincuentes, deberían de disfrazarse, como siempre a veces lo han hecho, disfrazarse de barenderos, disfrazarse de algo que no son policías. Porque los delincuentes ven policía y ya, pues ni modo que se metan, ¿no? Porque los guardias están ahí. Pero ahí el señor, lastimosamente, que me da muchísima pena, a mis hermanitos, los guardias los han pegado, señor. Los han metido a la camioneta y los han pegado con esos palos. Y todavía el guardia lo atropella, lo tumban a los dos y los llevan presos. ¿Usted cree que eso es justo, señor? Sí, señora, pero hay se entiende un Dios perfectamente. que está viendo todo lo que pasa aquí. Dios es bueno y misericordioso. Dios es Dios que está siempre con nosotros. Nosotros pasamos necesidades. Estamos trabajando de día a día. ¿Quién nos apoya? Los gobiernos, ¿qué le importa, señor? Sí. Los gobiernos, ellos están bien pagados, bien ahí, más esa basura, ese señor del que es esto, de la base naval. Me olvide el nombre de este señor. Y el señor está más pagado tanto que ha robado en encima. Bien, señora. Muchas gracias. A ver, el tiempo se nos va. Creo que la llamada y el testimonio de la señora grafica todo este tiempo que hemos venido conversando sobre aquello que sucede, ¿no es cierto? Jodido, ¿no? En el sentido de que... en el sentido de que la gente sabe perfectamente que a quienes realmente están combatiendo es a la misma gente y no al delincuente, ¿no? Sí. El hecho de que sus amigos o la gente del mercado salga a protestar y se los levante la policía y los lleve a la comisaría no debería darse, ¿no? Por eso yo digo, se están perdiendo espacios y se están perdiendo oportunidades y creo que este gobierno tendría que verlo de otra manera. Yo creo que por eso apuesto que va a caer. Si no, se vienen tiempos difíciles. Sí, por eso apuesto que va a caer, porque el equilibrio que se ha formado entre Congreso y Ejecutivo es muy precario. Hay demasiados intereses en medio. Además, esto es importantísimo, Jesús. Se viene la discusión de la ley de presupuesto 2025 y ahí siempre, como los recursos son escasos en general, hay bancadas que salen menos favorecidas que otras. Si tú crees que esas bancadas van a seguir respaldando como respaldan hoy la no vacancia y la permanencia del gobierno, obviamente van a salir beneficiados Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que son las dos grandes minorías del Parlamento que comandan el sostén del gobierno. Pero van a ver Podemos Perú, van a ver Honor y Democracia, van a ver Avanza País, van a ver Bloque Magisterial, van a ver Perú Libres, que todos ellos no van a salir tan beneficiados y de repente van a decir, oye, ¿por qué estoy sosteniendo esto? ¿Me dejo entender? ¿Por qué sigo sosteniendo esto? Ese equilibrio es bien precario, se va a empezar a romper. Y el factor protesta en la calle es otro factor disruptor en el equilibrio. ¿Me dejo entender? Bueno, además con un argumento bastante sólido, ¿no? Porque claro, o sea, tienes a la calle movilizada, ahora sí, ¿no es cierto?, por una demanda que atañe directamente a todos. Sí.
O sea, a los 33 millones de personas que formamos parte de este país. Y ojalá se pueda articular esa demanda, de verdad. Ahora sí creo yo que hay que tener un poquito más de óptica por parte del gobierno. Yo no sé en qué andarán en realidad, pero esto que significa el Perú no para, o sea, es una estupidez de las grandes. Pero no para y el día siguiente sacan 3 días feriado en noviembre, donde además, ojo, van a salir a protestar. O sea, ya esos 3 días, yo firmo hoy día que son 3 días de protesta nacional, ¿no? Entonces, va a haber el APEC con una protesta en las calles y en noviembre ya se está cerrando la campaña de Navidad. Y dudo mucho que Adrián tenga esa manija, ¿no? Para poder lidiar con este tema, ¿no? Y en noviembre o sea, lo ha demostrado, el tipo es altamente beligerante, no entiende razones y trata de generar una narrativa que no se sostiene. Y en noviembre se va cerrando la campaña de Navidad, como decíamos en el corte. Entonces ya el comerciante está jodido de por sí. Este gobierno es inútil, es completamente inútil. Ok.